El día de hoy analizaremos uno de los objetos ritualísticos más importantes del budismo. Se trata de un objeto que se define como algo duro y poderoso, como un diamante. Simboliza un estado impenetrable, inamovible e indestructible de conocimiento e iluminación. Nuestro conocimiento de esta clase de arma se remonta a la profunda antigüedad. Los textos indican que no siempre ha sido un símbolo de paz y tranquilidad, sino algo muy diferente. Aparece por primera vez en la antigua India, donde fue el arma principal del dios del cielo védico Indra, el rey de los Devas. Según los Puranas hindúes, los malvados asuras Namuchi y Vritra eliminaron toda la luz y la humedad de la tierra. Y entonces, la tierra se volvió inhóspita para los seres vivos. Indra luchó contra los dioses demoníacos sin éxito y, como último recurso, utilizó un arma legendaria. Yo soy el documentalista y esto es Vajra, el arma de los dioses. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. El Vajra de los sumerios. Una arma de tipo Vajra también aparece en la cosmología sumeria. Su uso está registrado en la epopeya babilónica de la creación, la Enuma Elish, una batalla entre el dios del cielo Marduk, Bel, y la serpiente Tiamat. Se detalla en la cuarta tabla de este antiguo documento. El malvado y poderoso Tiamat, según el Enuma Elish, estaba ideando planes traicioneros contra Ea y los otros dioses reinantes. Los dioses temían invocar su malvada ira y buscar una solución. Ea intentó enfrentarse a Tiamat, pero en lugar de luchar, se echó atrás. Marduk, su hijo, dio un paso al frente y se ofreció como voluntario para luchar contra la enfurecida serpiente, con una condición. Si tenía éxito, tendría el dominio sobre todo el universo. Los dioses accedieron y le proporcionaron a Marduk poderosas armas, incluyendo un arco, una maza y una red para usar en su batalla contra Tiamat. Las imágenes de esta escena épica muestran a Marduk sosteniendo un cetro de 3 puntas en su mano. Un arma de los dioses. Vishnu le informó a Indra de que solo un arma que no fuera ni sólida ni líquida podría matar a Namuchi y Vritra. Vishnu hizo que el divino carpintero Vashta le diera a Indra un arma maravillosa que pudiera usar para vencer a los terribles asuras. Esta nueva arma, el Vajra, emitía rayos. Con ella, Indra aniquiló a Namuchi y a Vritra y devolvió la tan necesaria luz y humedad a la tierra. El Rig Veda describe este conflicto de la siguiente manera. Ahora describo las gloriosas acciones de Indra, que tiene a Vajra. Mató a la serpiente e hizo que las aguas fluyeran. Rompió los corazones de las montañas. Mató a la serpiente que se refugiaba en la montaña. Vashta hizo a los Vajra para él. Como las vacas haciendo sonidos, las aguas fluyeron hasta el mar. La poderosa Indra eligió Soma y bebió de 3 contenedores. La generosa Indra sostuvo a Vajra en su mano y mató a los primeros nacidos entre las serpientes. Rig Veda 1:32.
de arma destructiva a cetro pacífico. Las imágenes tradicionales del Vajra lo describen como un eje de metal con 3, 5 o 9 puntas que emanan de las flores de loto en cada extremo. Originalmente, según el antiguo texto indio, el Rig Veda, cuando Indra usaba su Vajra, tenía las puntas abiertas. La leyenda budista sugiere que Shakyamuni, el propio Buda, tomó el Vajra de Indra y forzó sus puntas cerradas, transformándolo así de un arma destructiva en un cetro pacífico. Trascendiendo el tiempo y el lugar. El símbolo del trueno o un rayo como herramienta de destrucción, por ejemplo, aparece en muchas civilizaciones antiguas. La mitología nórdica asocia el rayo con un dios del cielo, el dios del trueno, que lo utiliza como un arma. En el mundo occidental, el rayo se asocia más fácilmente con el dios griego del cielo, Zeus. Con él, derrotó a los titanes y tomó el control del panteón griego. El mito nos dice que Zeus liberó a los cíclopes, los maestros constructores que estaban prisioneros en las profundidades del inframundo, el Tártaro. En gratitud por su liberación, le dieron un arma maravillosa, el rayo. En otra historia, Zeus usó su formidable arma para combatir a las criaturas más grandes y temibles de toda la mitología griega, la serpiente de 100 cabezas, Tifón. El Vajra en la mitología nórdica. El Rig Veda también ofrece una descripción alternativa del Vajra. Algunos textos lo representan como un palo de metal dentado con miles de púas. Encontramos esta forma de los Vajra en muchas otras culturas. Las historias más conocidas que retratan a los Vajra en su forma de garrote provienen de la cosmología nórdica. Están asociadas con el dios Thor. Su poderoso martillo Mjolnir era el arma más temible de la mitología nórdica. El Vajra eslavo. En la mitología eslava aprendemos de la malvada serpiente Veles, que ascendió del inframundo y robó algo de valor del dios del cielo Perún. Perún, usando rayos, derrota anualmente a Veles en su reino subterráneo. Su hacha mortal, como el poderoso martillo de Thor, se usaba para someter al mal y vencer a la inicua serpiente Veles. También regresaría a su mano después de ser lanzada. El Vajra de la mitología irlandesa. En la mitología irlandesa, el arma mágica del héroe del Ulster Cuchulainn es el Gae Bolga, o la lanza del rayo. Cuchulainn luchó y mató a su amigo de la infancia y hermano adoptivo, Ferdia, con esta arma mágica. El Gae Bolga se describe como un dardo o lanza que se separa en múltiples púas al entrar en el cuerpo, causando heridas fatales. Era casi imposible retirarse una vez que había empalado el cuerpo. El libro irlandés de Leinster describe los efectos devastadores del Gae Bolga como: entra en el cuerpo de un hombre con una sola herida, como una jabalina, y luego se abre en 30 púas. Solo cortando la carne se podría sacar del cuerpo de un hombre. El Vajra chino. En China, la leyenda de Hua Hu Tiao devora a Yangxian describe una espiga mágica que suena notablemente similar a la Vajra de Indra. Los Shingang, privados de sus armas mágicas, comenzaron a desanimarse. Fue entonces que, para completar su desconcierto, Huang Tian llevó al ataque un arma mágica inigualable. Se trataba de un pincho de 7,5 pulgadas de largo, encerrado en una vaina de seda y llamado el perforador de corazones.
proyectaba un rayo de luz tan fuerte que los ojos quedaban cegados por él. Huang Tian, fuertemente presionado por Mo Lixing, sacó la misteriosa espiga y la lanzó a su adversario. Entró en su cuello y con un profundo gemido el gigante cayó muerto. Los Vajra en las culturas americanas. En el Nuevo Mundo nos encontramos con un arma similar a un rayo mortal usada por los dioses del cielo. En la cultura azteca existe el dios Huitzilopochtli. Él, con su arma Xiuhcoatl, la serpiente de fuego, mató a su hermana Coyolxauhqui poco después de su nacimiento. La deidad maya de la lluvia Sha'ak y el posterior Tlaloc azteca están representados llevando su hacha de rayos. A veces son representados sosteniendo serpientes, que representan relámpagos, que arrojan desde las cimas de las montañas donde se retiraban. En Perú, encontramos al dios Ilapa, que es descrito como un hombre que lleva un garrote en su mano izquierda y una honda en la derecha. La piedra del trueno. Una variación del motivo del rayo es el concepto de la piedra de trueno. Se cree que las piedras de trueno caen del cielo cuando los dioses están luchando entre sí. Esta idea está muy extendida en toda África. Los Yoruba del sureste de Níger, por ejemplo, creen que el hacha que lleva el dios de la tormenta, Chanje, crea truenos y relámpagos y lanza piedras de trueno a la tierra. Los ancianos de esta cultura buscaban estas piedras mágicas en cualquier lugar donde cayera un rayo. El arma que produce el trueno, el Vajra, es solo un ejemplo del enorme número de cosas en común que se encuentran en los mitos, las leyendas, la cultura y la iconografía de todo el mundo. Existen similitudes en toda la cosmología griega, sumeria, nórdica, azteca, australiana, maya y americana. Estos paralelismos incluyen a los dioses, sus vidas y sus increíbles armas. También incluyen las leyes y costumbres que gobiernan nuestras vidas. Las armas, como los Vajra, no nacieron de la imaginación del hombre. No nacieron como parte de la evolución de una cultura. Eran reales, eran tangibles. Alguien en algún lugar de nuestro pasado remoto lo vio y lo documentó. Solo a través de un encuentro real con un arma maravillosa que emitió de alguna manera un trueno, se pudo hacer un retrato claro y específico de ella. De la misma manera, si las herramientas como los Vajra son genuinas, entonces estamos obligados a aceptar que los dioses u hombres que empuñaban estas armas eran también individuos reales. Este nuevo conocimiento abriría la puerta a una nueva y revolucionaria comprensión de quiénes somos. Yo soy el documentalista y esto fue Vajra, el arma de los dioses. Saludos especiales para Fede Valencia, Cacao Nelson, Mohamed Amin Lojtai, Javier Ignacio, María Jorge, Miguel Ángel Vega, Donald Trump, Gordito Crack 13, Tabor Ram, Alvin NCT, Felipe 12, Carlos Fidel, Sergio Ramírez Escorihuela, JC Álvarez Millán, Gustavo Acuña, María Bispo, Albert Cruz Alagón, Andreina Munch, David Shelter, Daniel 216, Albert Cruz Alagón, Capitalista Humanista, Universum, Hermit Erasmus, Emanuel Música y Iván CD. Gracias y hasta la próxima.